nube. Bueno, como veníamos trabajando sobre cuestiones que realmente a veces nosotros no manejamos todos, sobre la PNL, Tara estuvo haciendo una investigación para darnos algunos elementos de la PNL y así poder entender mucho mejor y sacarle más provecho al libro. Entonces, la idea es que Tara primero nos dé esos elementos y después continuamos con, ¿cómo? Se me olvidó el nombre. Dichosa, afortunada. Dichosa y afortunada, sí, dichosa y afortunada. Dichosa y afortunada es la cosa. Sí, dichosa y afortunada. Entonces continuamos con ella, pues le damos tiempo para que llegue, ¿sí? Sí. Bueno, entonces. Listo. Entonces, bueno, Nio, realmente yo no sé si dichosa y afortunada va a poder hablar, porque esto de la PNL es un poco complejo y yo pensaba, bueno, hagamos algo como dice uno, como con plastilina, como muy elemental, muy sencillo, eso no quiere decir que no sea complejo. Y además yo sé que muchas de las personas que estamos acá también tienen elementos, mucha información. Entonces simplemente vamos a empezar como por el comienzo y vamos a ir fortaleciendo qué es lo que es PNL. Entonces, PNL es, como su nombre lo indica, es programación neurolingüística que nace en 1970 más o menos con dos personas muy importantes, un lingüista, que es John Grinder, y un matemático físico que es Richard yo nunca pronuncio Bander. Listo. Entonces, ellos partieron de un principio y es entender que todo lo que nosotros hacemos está conformado por programas. ¿Y qué son los programas? Son unas acciones que son conscientes, que son inconscientes, para que nosotros logremos unos objetivos. Eso es básicamente un programa. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a trabajar allí? En los programas encontramos hábitos, creencias, comportamientos. Todo se da de una manera automática porque esto está en nuestra parte subconsciente. Y allí, por ejemplo, están las fobias, los miedos, los pensamientos limitantes, las creencias limitantes. Y nosotros ya habíamos visto con todos los estudios que hemos leído hasta el momento que solamente la parte consciente la utilizamos el 5% y el resto está gobernado por nuestra parte subconsciente. Entonces, partiendo de ese principio, nosotros, de acuerdo al PNL, podemos instalar programas o desinstalar programas. Eso no es fijo. Una de las cosas importantes del PNL es que entendamos que no es una terapia, porque ahora se habla mucho de PNL y en todas partes, entonces se cree que es una herramienta, perdón, que es un tipo de terapia y no, es una herramienta de aprendizaje. Por lo tanto, lo podemos utilizar, pero tampoco es así como que yo hago clic con las manos y algo funciona y todo se cambia. Es un poco más complejo de lo que nosotros creemos. Entonces vamos a hablar primero de esas tres palabras, PNL. Como hablábamos, programación. Ahora, N. ¿De dónde vendrá N? Neuro. De neuro. ¿Y eso qué tendrá que ver entonces? ¿Cómo hacemos con la parte neuro? ¿Qué quiere decir la parte neuro? ¿Que vamos a hacer todo un tratado de nuestra parte nerviosa, neurológica? Se supone que cómo funciona el cerebro para aprender. Se supone que cómo funciona el cerebro para aprender exactamente. Entonces,
todos los estímulos que vienen del medio, del exterior, nos llegan por medio de los sentidos. Esos sentidos, obviamente, llegan y hacen una conexión nerviosa, por eso se denomina neuro. Entonces, la programación neurolingüística básicamente tiene que ver con los estímulos visuales, con los estímulos auditivos y con los kinestésicos, es decir, tacto, movimiento, sensación de piel, calor, todo eso. Básicamente con ellos trabajan. Y lingüística porque la programación neurolingüística está centrada en el lenguaje. Las palabras tienen unos significados y unas conexiones con lo que nosotros hemos vivido a través de la experiencia. Podemos decir que alguien dice, hola querida, y querida puede ser querida como una representación en algunos departamentos que le dicen a uno en todas partes querida. Niña, yo voy a la costa y me dicen, hola niña, y dejé de ser niña hace bastanticos años, ¿verdad? Porque eso es una connotación cultural. Entonces, las palabras tienen unos significados de acuerdo a un contexto. Entonces, estamos hablando de programación neurolingüística. Vamos a entender que esta herramienta, no, que esta estrategia, como es la programación neurolingüística, está usada, como nos lo dijo, ¿cómo es que es el alter ego? Amari fue, Amari en la sesión pasada, es utilizada para lograr el éxito, más no solamente es para lograr el éxito y la prosperidad, es para generar muchos cambios en muchos sentidos, sí enfocados a que el ser humano sea un mejor ser humano, tenga mejor éxito, mejor satisfacción, más felicidad, más gozo, se libere de una cantidad de cargas. Esa es la finalidad. Entonces no lo podemos solamente limitar a un campo. Se ha demostrado que la PNL se utiliza en muchísimos campos. Por ejemplo, a nivel de las ventas, son muy entrenados para manejar un lenguaje apropiado para poder conquistar, comillas, al comprador. Se utiliza muchísimo en el deporte, muchísimo se utiliza en el deporte. En el diplomado que yo estuve dando, lo estaba dando con una cubana que ella trabaja básicamente con deportistas. Y es impresionante cómo el manejo del lenguaje, el anclaje de los elementos, el cambio de los estados, que son herramientas de la PNL, logran que los deportistas tengan mejores resultados. Se utiliza mucho en la educación. Ojalá se utilizara más, digo yo. Porque en ese sentido, si nuestros docentes tienen poca información sobre PNL en la mayoría de las instituciones. Yo hablo más de las instituciones del Estado que las instituciones particulares. En las instituciones particulares, obviamente, hay otro tipo de información. Entonces, vamos a ver. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? ¿Algún aporte? ¿Un enriquecimiento de lo que es PNL? ¿O sigo? Sigue. Sí, buenas noches. Buenas Hola. noches. Dichosa y valiente, dichosa y afortunada. Sí. Pues a ver, sí, para mí es nuevo. Si no tenía claro si era una terapia o si era una herramienta. Entonces, porque yo, por ejemplo, la semana pasada cuando terminé la charla, me puse a mirar a Tony Robbins, porque tengo entendido que él es uno de los mayores representantes de la programación neurolingüística o que quiso como hacer algo. Hay muchos, Y, sí, pero sí, él es uno. ujú. Y
Bueno, había algo más que quería preguntar, pero bueno, de pronto más adelante, pero sí, pues es bueno como tener todo esto Y para es saber. importantísimo entender que no es una terapia más los elementos que tiene la programación neurolingüística como herramientas si las usamos en la terapia. Yo Ujú, la uso mucho en el lenguaje ujú, y en el anclaje. Son 12 herramientas que yo utilizo mucho en mis terapias con mis consultantes porque me parece bien importante. Y aquí lo hemos hablado. Tal vez no teníamos la conciencia de que lo que estábamos hablando era de programación neurolingüística. ujú, Pero cuando en alguno de los tantos encuentros que hemos tenido, tocamos el tema de hablar en positivo, de hablar en lo que queremos lograr en vez de lo que queremos evitar, eso es programación neurolingüística. Cuando ujú, nosotros estamos diciendo, mira, hay una serie de palabras que es importante modificar porque corresponden a otra ujú, situación, eso es programación neurolingüística. Por ejemplo, ujú, cuando a mí un consultante me dice, es que yo tengo que tal cosa, yo inmediatamente leo que el tengo viene de una programación interna que tiene impuesta por una autoridad y que no ha introyectado de una manera completa. Entonces yo le digo, ¿qué pasaría si tú dices elige en vez de me toca, tengo, debo? Porque son programaciones externas. Y eso cambia totalmente y en el aspecto terapéutico permite que la persona tome conciencia, que es uno de los aspectos precisamente que trabaja el PNL. Tome conciencia. Entonces ya no es que me tocó hacerlo, sino que yo decido, o yo elijo, yo decido, y se asume, por ende, la responsabilidad de los actos. Esa es una herramienta utilizada, que es el lenguaje. La utilizamos en terapia, más, vuelvo y repito, la PNL no es una terapia. Bien, entonces vamos a entender cuáles son los principios básicos de la PNL. Una de las cosas más importantes que nos habla el PNL es que el mapa es diferente al territorio. Para el PNL, mapa es muy importante. ¿Por qué? Porque básicamente nos dice Grinder que el PNL es precisamente, o Grinder lo define como el estudio de las estructuras de la experiencia subjetiva. Estudio de las estructuras de la experiencia subjetiva. Perdón, Nio, Ricardo está avisando que le están pidiendo una contraseña, a ver si puedes hacer algo. Gracias. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que el mapa no es una realidad. ¿Y qué es un mapa? Para ustedes, ¿qué quiere decir un mapa? ¿Qué será un mapa? Algo que me guía, que me Algo, muestre el camino. algo que me guía, es como una geografía, ¿cierto? Algo como que se suscribe a algo. Exactamente, eso es un mapa. Entonces, el mapa que cada uno de nosotros tiene es totalmente subjetivo. ¿Y por qué es totalmente subjetivo? Porque nosotros somos únicos. Entonces, la forma como yo puedo reaccionar, vamos a imaginar, la forma como yo reacciono ante un accidente que veo en la calle, posiblemente es muy diferente a la forma como reacciona Luminosa ante el mismo accidente porque íbamos en el mismo automóvil y presenciamos lo mismo, ¿cierto? ¿Y por qué reaccionamos distinto? Porque hemos tenido experiencias diferentes anteriores ante un hecho. Hasta ahí está claro, ¿cierto? Entonces entendamos, el mapa no es la realidad. Por eso es subjetiva. La realidad está ahí, pero lo que yo hago, que es la interpretación de esa realidad, es subjetiva. Entonces, si
si nosotros entendemos esto, podemos comprender que la PNL, la programación neurolingüística, se logra a través del modelaje. Modelaje es diferente a imitación. Entonces, ellos, ¿cómo empezaron? Resulta que ellos se dieron cuenta que Virginia Satir, una terapeuta muy famosa, pues tenía un gran éxito con sus pacientes, con sus consultantes. Entonces dijeron, ¿qué será lo que hace esa mujer para tener tanto éxito? Se dieron cuenta que fulanito de tal tenía mucho éxito y lograba campeón en básquetbol. ¿Qué es lo que hace que él siempre tenga buen resultado en el básquetbol? Entonces empezaron a averiguar y a tomar cuáles eran los comportamientos, las frases, las palabras, las actitudes, las posturas, todo que tenían estas personas tan exitosas para captar de ellos un modelo. Por eso se llama modelaje. Entonces, si yo me doy cuenta que, por ejemplo, ay, se nos fue, no, que Eiwa es una, vamos a imaginar que es una bailarina, pues, el top de tango, ahorita que está de moda el tango. Entonces es una top de tango. Entonces, ¿yo qué hago? Observo a Eiwa y miro cuáles son las características que ella tiene para ser tan exitosa en el tango. No solamente que tenga un cuerpo de determinada forma para ser bailarina de tango, sino como la resbaladita de su pie, cómo es el manejo de su cuerpo, cómo mantiene el cuello erguido, que es una de las cosas fundamentales del tango. Y ese modelo lo tomo para enriquecerlo en mí. Ese es un modelaje. Por lo tanto, nosotros podemos utilizar fácilmente, digamos, fácil, pero no quiere decir que no sea complejo, pero es fácil, el modelo de alguien que nosotros queremos imitar. Démonos cuenta qué pasa con los programas esos ¿cómo es? Cuando imitan a un cantante, a un bailarín o algo, ¿cierto? ¿Qué es lo que están haciendo ahí para imitar? ¿Cómo se llaman esos programas de televisión? Es que yo no veo televisión. ¿Cómo se llaman esos programas? Yo me llamo. Eso, yo me llamo. Cuando tenemos un programa de yo me llamo, ¿qué es lo que tiene que hacer el participante? Pues hacer es todo un estudio del tono de la voz, de cómo canta, de cómo se mueve, de cómo es, entonces se ponen pelucas, se cambian la ropa, eso es un modelaje. Y eso lo podemos hacer. Entonces ahí lo hacen. Ellos no tienen ni idea que están haciendo un modelo y que es una de las bases fundamentales de la programación neurolingüística. Miriam, y entonces, perdón, Tara, esta Sí. es la diferencia con la imitación ahí en ese caso. Es que la imitación es la repetición exacta, no, pero de solamente los comportamientos. Yo te imito, entonces yo te veo coger la cuchara con la mano así, por decir algo. Yo hago lo mismo. Cuando yo empiezo a trabajar la parte integral, quiere decir cómo habla, cómo es el tono de la voz, cómo se comporta, cómo se relaciona, pero una integridad y una cosa más compleja, formo un modelo. Esa es la diferencia entre el modelo y la imitación. El modelo me sirve para yo asumir una serie de cambios o para lograr cosas que yo deseo lograr con un objetivo claro. Y eso lo vamos a ver ahorita en otra parte de los objetivos. ¿Me queda claro, Luminosa? Gracias, Miriam. Listo. Entonces, vamos a ver que la PNL maneja algo que se llama estructura. ¿Qué es una estructura? Es una forma que se crea para que nosotros logremos actuar de determinada manera, ¿cierto? Respondiendo a los impulsos que tenemos en la vida que nos llevan a tener experiencias satisfactorias.
La PNL siempre habla de experiencias positivas, satisfactorias, exitosas, de bienestar, de felicidad, de buenas relaciones interpersonales, de buenas ventas, de buen dinero. Siempre es en lo positivo. Eso quiere decir que si nosotros tenemos estructuras positivas y las hemos creado porque son las formas como nosotros hemos actuado ante los estímulos que nos llevan a lograr una experiencia exitosa, podemos hacer lo mismo con las experiencias no exitosas. ¿Cierto? Si tenemos un comportamiento no exitoso, lo podemos cambiar por un comportamiento exitoso cambiando la estructura. Listo. Entonces, vamos a mirar qué conforma entonces esa estructura. ¿Por qué estará conformada la estructura? Que es el tema que estamos leyendo en el libro. Por los pensamientos, por las vivencias, por mi propia experiencia. Ajá, ¿y por qué más? ¿Qué es lo que está por allá en el inconsciente? Por las creencias. Por las creencias, exactamente. Entonces, si nosotros cambiamos nuestras creencias en nuestra vida, obviamente podemos hacer maravillas. Pero es que eso no es tan fácil, ¿no? Porque es que meternos allá a buscar las creencias y cambiarlas, pues no es tan fácil como creemos. Entonces, vamos a entender que, y lo mío especialmente lo he explicado muchísimas veces, que viene el pensamiento, viene el sentimiento, viene el comportamiento, ¿cierto? En ese pensamiento hay una serie de representaciones cognitivas. Ese elemento, representaciones cognitivas, es un elemento fundamental del PNL. ¿Qué son las representaciones cognitivas? Las representaciones cognitivas son el resultado del estímulo que yo recibí con uno de mis sentidos o con muchos de mis sentidos. Hice una interpretación de ese estímulo acorde a lo que yo tengo aquí en mi cabecita y formé una representación. En psicología social se llaman representaciones sociales. En psicología en general se llaman representaciones mentales. Entonces, por ejemplo, si uno dice una representación social, hablamos de los íconos que hay en un municipio. ¿Cuáles son los íconos que se encuentran en Bogotá, que son representativos de Bogotá? ¿Cuáles son los íconos que yo estoy en Sogamoso? Entonces, ¿cuáles son los íconos que tenemos representativos en Sogamoso? Esa es una representación social. En la PNL nosotros trabajamos con las representaciones cognitivas, que son las que nos permiten tener unas habilidades y unas estrategias para estar más adaptados en el mundo. Esa es la finalidad. Bien. Entonces, sigamos con los principios del PNL. Todo eso tiene que ver con el mapa que les acabo de hablar. Entonces, el mapa, que es diferente al territorio, entre mayores experiencias tengamos, entre un mejor lenguaje manejemos, se hace más posible ese mapa interior. Si yo soy una persona que leo, que observo, que aprendo de las experiencias, que tengo la posibilidad y el recurso que nosotros tenemos de haber estudiado, de haber ido a un colegio, de tener una formación en cualquier cosa o una formación técnica profesional en un oficio, que tengo la posibilidad de esto que estamos haciendo ahora, seguramente nuestro mapa interior es mucho mayor porque tenemos mayores estímulos acumulados en nuestro interior. El otro elemento, el otro principio fundamental de la PNL se llama los caminos.
Si nosotros estamos hablando de un mapa, entonces hablemos de los caminos. Entonces, los caminos quiere decir cuáles son las opciones que yo tengo ante una realidad. Yo puedo cambiar de camino. Yo puedo irme por este camino o puedo darme cuenta que voy recorriendo este camino, pero allá al fondo del camino perdió la carretera el asfalto y está definitivamente llena de huecos, entonces decido cambiar el camino. El otro concepto que nosotros tenemos es la intención. En general, la intención de la PNL es, como les decía ahora, tener comportamientos de éxito, de felicidad, de bienestar, de satisfacción, de buenas relaciones. Eso es básicamente lo que tiene. La estructura que ya se las mencioné y entender. La PNL entiende que todos los problemas se pueden solucionar. Y ojalá nosotros tuviéramos eso introyectado. Porque si nosotros tenemos introyectado que todo se puede solucionar, seguramente nuestros niveles de estrés, de ansiedad, disminuirían. Ahora, ¿cómo hacemos para entender que todos los problemas tienen una solución? Y es algo que también hemos hecho mucho énfasis, estar en este presente. Cuando nosotros en este presente nos vamos al futuro y estamos viviendo el futuro, caemos en estados de ansiedad por la expectativa creada en nuestro imaginario. Cuando nosotros nos vamos de este presente hacia el pasado, generalmente en el pasado no lo recordamos como, ay, tan rico que la pasé, no, es que, no. Recordamos fue lo maluco que vivimos allá en la experiencia de dolor, de pérdida, de caos, de conflicto, entonces nos caemos en estados depresivos. Entonces lo que nos dice precisamente la PNL es que si nosotros consideramos que todo lo podemos solucionar, estamos en este presente y disminuimos nuestros estados de ansiedad o nuestros estados de depresión. Y la ley de Murphy, cuando yo estaba recordando todo esto de la PNL, la ley de Murphy lo dice, ¿no? Si tus problemas tienen solución, ¿para qué te preocupas? Y si tus problemas no se pueden solucionar, ¿para qué le botas corriente? Es decir, es entender que efectivamente entendamos que todo lo podemos solucionar de una manera o de otra, en el momento correcto llegar a la solución, y que lo único que nosotros no podemos manejar es la muerte, y ante la muerte nos tenemos que pues, manejar la pérdida y el duelo. El otro principio que tenemos es la PNL considera que el ser humano tiene toda una fuerza interior y todas unas herramientas interiores que le dan la posibilidad de crecer, de ser mejor, de salir adelante. Entonces es como esa fuerza interior que tenemos se ve desafectada por las creencias que tenemos. Entonces vamos a imaginar que a un chico cuando pequeño le decían siempre, cállese, quédese allá sentadito, no moleste. ¿Qué va a pasar con ese chico cuando tiene que hacer una exposición en público? ¿Qué va a pasar con ese chico cuando se enfrenta a su primera fiesta, donde no tiene habilidades sociales, ni para hablar ni para bailar, además, ¿no? Porque si siempre le dijeron quédese quietico en esa silla, ese chico va a tener dificultades para socializar más adelante. Esas creencias son los grandes obstáculos, reconoce la PNL, que nosotros tenemos para reconocer, para potenciar esa fuerza interior que todos tenemos. ¿Será que nosotros sí reconocíamos que tenemos una fuerza interior que nos saca adelante? Preguntas. Yo pienso que sí. ¿Y cuándo especialmente sacamos esa fuerza interior?
Y Cuando esto estamos, lo vimos hace poco por ahí en una de estas sesiones. Cuando estamos enfrentados a una situación supremamente fuerte de impacto. Vamos a imaginar. Hay un accidente de tránsito y la mamá lleva a su hijo pequeño en brazos. No, en brazos no, digamos, no pongamos tan trágico. Tiene 3 añitos el niño. Y hay un accidente, el carro donde ella va con su familia, pum, se impacta y se estrella. ¿Qué es lo primero que hace esa mamá? Sacar como sea a ese niño del carro. Y después uno dice, ¿cómo lo logró? Y ella misma dice, pero ¿cómo si no sabía ni cómo abrir la puerta? Esa es la fuerza interior que nosotros tenemos, que generalmente sale a flote cuando estamos en una situación de una crisis muy fuerte. Y es lo que nosotros llamamos resiliencia. Esa capacidad que tenemos de brotar todo nuestro potencial de unas cenizas en una tragedia muy grande. Entonces ya vamos con 6 de los principios. Otro de los principios, el 7º, en la literatura uno los encuentra en diferentes órdenes. Que diga 7º o primero no es por la importancia, es simplemente para poder organizarlos. Es la conexión que nosotros tenemos entre el cuerpo y la mente. Entonces, la PNL considera que cuerpo y mente son uno solo y forman un sistema. Es decir, todo lo que afecta a mi cuerpo afecta a mi mente y todo lo que afecta a mi mente afecta a mi cuerpo. Y esto ya lo sabíamos desde la neurociencia y lo hemos estudiado muchísimo en este grupo de estudio. Entonces, cada sentimiento que nosotros tenemos afecta a nuestro cuerpo. Por eso yo digo, cuando tenemos gripa, yo digo, oye, ¿y qué tristeza tienes? Porque decimos, y lo dice la PNL también, la gripa son las lágrimas del alma. Entonces, cuando estamos teniendo una pérdida, cuando estamos tristes, generalmente tenemos problemas de nariz, problemas de lagrimitas, problemas de las vías respiratorias, por una pérdida. Y así sabemos, hemos sabido muchas cosas cuando uno dice, ay, me duele tanto la espalda, es que no puedo, uno dice, oiga, ¿qué cargas estoy llevando? ¿Por qué? Porque la parte mental afecta a nuestro cuerpo y nuestro cuerpo afecta a la parte mental. El 8º es el resultado de la comunicación. Entonces, hablamos de los resultados. Los resultados tienen que ver con la comunicación y con las pautas de la comunicación. Entonces, dice la PNL, ¿tú eres un buen comunicador? Entonces, por ejemplo, a ver, ¿quién me quiere contestar esa pregunta? ¿Eres un buen comunicador? Mío, por ejemplo. ¿Eres un buen comunicador? En muchas ocasiones sí. ¿Y cómo sabes que eres buen comunicador? Cuando me siento satisfecho, en primer lugar, del mensaje, observando al grupo de personas con quien estoy, leyendo sus reacciones y mirando si están conectadas conmigo o no están conectados. Exactamente, esa es la respuesta correcta. Bravo, niño, muy bien. ¿Qué quiere decir? Que si yo observo que el otro me responde como bravo, como mal geniado, yo tengo que revisar qué fue lo que yo ocasioné en el otro para que la interpretación del otro hubiese sido errada. Entonces, tengo que mirar, oiga, ¿el lenguaje fue claro? ¿El tono de voz fue claro? ¿Lo que yo estaba indicando era adecuado? ¿Utilicé un lenguaje adecuado o utilicé un lenguaje sarcástico, peyorativo, grosero? Quiero decir grosero que utilicé palabras groseras, ¿no? Esas palabras feas que hay por ahí. Palabras groseras o
como me cuesta trabajo de pronto decir aquello que no me gusta, es un ejemplo, entonces lo disfrazo y me voy por las ramas a ver si la persona capta, por allá, capta el mensaje. Todos esos ejemplos que acabo de nombrar son representaciones de mala comunicación. Entonces, ¿Puedo hacer una pequeña claro, intervención? claro. Bueno, en la comunicación hay 3 elementos que son fundamentales: la corporalidad, la tonalidad y la verbalidad. Y uno cree que a veces la verbalidad es lo fundamental y resulta que la corporalidad es el 55% de la comunicación. La tonalidad del 38%, que eso suma 93%. Solo el 7% es la verbalidad. Entonces, si no hay una coherencia entre la corporalidad, tonalidad y verbalidad, hay un mensaje divergente que no se puede interpretar bien. Exacto. Y nosotros teníamos la idea que si nosotros hablábamos claro o utilizábamos un tono suave y seductor, lográbamos todo. Pero si mi cuerpo, mi cara, mi rostro, mis ojos, mis ademanes, por ejemplo, el famoso dedito señalador aparece, pues obviamente esto es mucho más captado que el lenguaje que yo estoy expresando. Por lo tanto, es la importancia de manejar nuestro cuerpo, manejar nuestro rostro, manejar nuestros ademanes. Si yo le doy un golpe al escritorio cuando estoy dando una orden, así la orden sea muy bien dada, lo que el otro está captando es el puño al escritorio que yo le di. Es muy importante tener eso presente en el PNL. Si voy muy rápido, por favor me dicen. O si se me están durmiendo. Bueno, el otro punto, el 9º, es que para la PNL los fracasos están sin existir. Observen la frase que acabo de decir. Están sin existir. Yo no dije no existen. Porque la PNL reconoce que la palabra no está descodificada del cerebro. Entonces es mejor cambiarla por algo. Si la PNL desconoce los fracasos, ¿qué reconoce entonces? Las circunstancias. ¿Qué más? El éxito. Proceso. tiene solución. Oí 2 voces distintas. El éxito y ¿qué otra cosa El dijeron? proceso. Que El todo tiene proceso. solución. Que todo tiene solución. Por lo tanto, todo es una oportunidad. ¿Cierto? Entonces, en vez de hablar de fracasos, hablan de oportunidades. Y por ahí hay muchos chistes y muchos cuentos al respecto, ¿no? Es que no me acuerdo uno de un caballo. Bueno, hay muchos al respecto, donde de pronto nosotros vemos que una situación fue muy trágica, muy complicada, muy difícil. Me echaron del puesto, no esperaba, no me lo avisaron, como hacen en las entidades bancarias. Por ejemplo, las entidades bancarias por principio no se le avisa al empleado que lo van a sacar. Es por principio, es por orden superior. Entonces, la persona llega a trabajar y a las 5 de la tarde le dicen, bien, tenga la bondad de subir a recursos humanos y le entregan su carta de despido. Esto que le estoy hablando fue un motivo de consulta de la semana pasada. Por eso es que me enteré de eso. Entonces, efectivamente, esta persona estaba en crisis porque me decía, ¿qué voy a hacer? En la sesión, entonces yo le decía, bueno, ¿y esto qué te mostrará? ¿Qué te estará indicando? Llevabas tantos años, me habías comunicado que estabas como, ay, como ya cansada, pues es una oportunidad para hacer otra cosa.
empecemos a pensar en qué es. Eso es la PNL. Mostrarle al otro que hay una oportunidad. Por lo tanto, si nosotros nos damos cuenta, la PNL la podemos utilizar en todo, en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida amorosa, en nuestra vida profesional, en todas partes lo podemos utilizar. Y el último principio importantísimo también es que si algo no me da resultado, pues cambie de camino. Intente otra cosa. Oiga, pero esto no me dio resultado. ¿Listo? Entonces, así como a mí me pasa con el jabón de la loza. Si yo compro un jabón de loza líquido, pero veo que no me sale la grasita del plato, ¿yo qué hago? ¿Sigo con el mismo jabón o lo cambio? ¿Ustedes qué harían? Cambiarlo. Cambiarlo. Lo O por lo cambio. menos le echo un antiengrasante mientras se acaba, ¿cierto? Porque efectivamente es lo que tenemos que hacer. ¿Eso a qué nos lleva? A entender que la programación neurolingüística tiene algo fundamental que es fluye, es la fluidez. Es nada está totalmente estructurado. Seamos flexibles, así como el movimiento de las serpientes, seamos flexibles con nuestros principios. Sí. ¿Hasta ahora hay preguntas? Me surge una pregunta y es, ¿qué lugar le da a las emociones la PNL? Toda la importancia, así como se la da a la mente. Es decir, si nosotros tenemos una conexión total entre cuerpo y mente, para ella, para la PNL, no es más importante ni la mente ni las emociones. Ambas tienen igual importancia porque ambas se influyen a sí mismas. Obviamente, la PNL trabaja el manejo adecuado de las emociones. Las emociones por sí mismas o los sentimientos por sí mismas no son ni buenos ni malos, simplemente son. ¿Qué es lo que hace la PNL? ¿Tú cómo manejas la ira? ¿Cómo expresas la ira? Esa ira hasta dónde hace daño hacia afuera o hace daño hacia adentro o hace daño en ambas direcciones. Por lo tanto, le da un gran papel y una gran importancia a nuestras emociones. Sara, ¿Sí? ¿cómo trabaja el dolor o cómo plantea el tema del dolor la PNL? ¿El dolor físico o el dolor emocional? Pues ambos, porque pues todo tiene que ser positivo, todo se soluciona, todo, pero se ha venido trabajando tanto en ese tema de lo positivo que el dolor pues es algo que hay que sentirlo y es inherente al ser humano también, entonces Es tampoco es que sea así malo. como lo estás diciendo, exactamente. La PNL reconoce que el dolor es inherente al ser humano. Todos nosotros sentimos dolor, tanto físico como emocional. Entonces, ¿qué hacer con el dolor? El dolor depende de las creencias que tú tengas en relación al dolor. Vamos a imaginar que Juanita vivió en un ambiente donde fue muy consentida, muy protegida, donde todo se le hizo, donde su nivel de frustración es muy bajo, y llega el momento en que Juanita le llega su primera menstruación. Pero le ha oído decir a la mamá que eso es terrible, le va a dar unos cólicos terribles, no puede ir al colegio, no puede tomar leche, no puede jugar en el recreo, no puede comerse la naranja de todas las mañanas. Y esas creencias conforman una programación. Esa programación tiene una respuesta en el cuerpo que es el dolor. Esa niña va a tener cólicos. Esa niña va a tener una serie de cosas. Entonces, lo que se trata
en relación al dolor es, bueno, miremos cuáles son las creencias que tú tienes en relación a. Y de esas creencias las podemos cambiar, cambiamos la estructura de la creencia para poder asimilar y entender, por ejemplo, que el dolor es inherente a mí, que obviamente si yo me machuco un dedo, pues me va a doler, porque es que se me estripó el dedito y me duele. Más este dolor que yo tengo acá lo puedo superar o me puedo quedar e incapacitar por el dolor, de acuerdo a las creencias que yo tengo acá. Y a mi nivel de frustración, que es un elemento que trabaja muy fuertemente la PNL. ¿Queda claro, Luminosa? Quería hacer un comentario. Muchas gracias. Sí, Ricardo. Richard. Sí, según Lain, pues uno las creencias las va cambiando con las frases que pongamos, yo supero tal problema. Pero dice él que el sentimiento, que la emoción es más fuerte que las mismas palabras. Entonces, si dice que yo soy feliz, o sea, pongamos que quiero lograr un trabajo, entonces él dice, imaginémonos diciendo que yo ya tengo ese trabajo, pero también hay que sentirse teniendo ese trabajo. Entonces, el hecho de acompañar y agradecerlo, exacto. Entonces, el hecho de sentir que uno ya tiene eso es más fuerte que la misma frase. Que ese es un entrenamiento que uno debe tener o hacer para que no, para no todo el mundo es fácil. Esa es una de las herramientas del PNL que se llama anclaje. Eso que habla Lain se llama anclaje. Eso de que estás hablando se llama anclaje. Entonces, si yo quiero modificar una creencia, yo tengo que crearme algo con un concepto aquí muy bien estructurado, un objetivo muy bien estructurado, una emocionalidad y una experiencia vivida que es la que utilizo para anclar. ¿Y cómo lo anclo? A través de un movimiento kinestésico, un olor o algo que me connote la audición. Dice la PNL que no hay, como dicen por ahí, en algunos videos, en algunos textos, que dice que es que nosotros somos auditivos, o nosotros somos kinestésicos, o nosotros somos visuales. No, no somos. Utilizamos y tenemos ese estado en un momento dado. Por ejemplo, yo capto mucho, porque soy muy observadora, capto mucho detalle y capto muchas cositas, ¿sí? Pero soy absolutamente kinestésica. Yo abrazo, yo cojo, yo toco, todo me gusta de palpar, de tocar, de moverme. Entonces yo no soy ni visual ni kinestésica. Yo tengo cosas visuales que me caracterizan como visual, como auditiva o como kinestésica. Hay personas, por ejemplo, que el olfato lo tienen muy desarrollado, entonces son olfativas. Cuando vamos a utilizar la herramienta del anclaje, utilizamos eso que más fuerte tengo desarrollado para poder cambiar una creencia. Richard, ¿quedó claro? ¿Podrías hacer un ejemplo, digamos, sí, como, qué pena, pero con una plastilina un poquito más blandita? O sea, un ejemplo que donde uno vea cómo se da el proceso de eso que están hablando en este momento. Entonces lo vamos a hacer. Perdón, intervengo sobre algo del anclaje. La otra vez alguien explicaba que el anclaje, por ejemplo, lo utilizan los deportistas, sobre todo lo que son deportes individuales. Entonces, un tenista tenía como la manía de llegaba, se tocaba la oreja, la pierna, se hacía siempre que iba a empezar o en un momento como para volver a estar él en el sitio donde estaba, porque a veces la mente o te pones a pensar otra cosa, sino para anclarte en el momento y en la idea o lo que tú quieres lograr,
Entonces utilizaba unos mecanismos, como tú decías, me imagino yo que para él sería kinestésico, que se tocaba la oreja, se tocaba la pierna, una mano, se cruzaba, El, se hacía como, el, sí, algo el así, eso lo hacía él, como lograrlo o concentrarse en lo que quería en ese momento de competencia. Exacto. Este es el español Rafael Nadal. Exactamente, él, sí. El anclaje tiene unos pasos. Yo utilizo mucho el anclaje cuando estoy dando una capacitación, cuando estuve ejerciendo la docencia, cuando estoy dando una charla, utilizo mucho el anclaje. Y los demás no se dan cuenta que lo estoy haciendo porque el proceso es subconsciente. Entonces, cuando yo quiero que una información, cuando yo tengo talleres con los docentes que trabajan con adolescentes o con niños, les cuento esto. Cuando yo estoy dando una información que quiero que quede grabada en el cerebro, generalmente hago este movimiento. Mano derecha, cuadrante superior derecho, muevo la mano y cierro. Este es un anclaje de la PNL. Esto no lo voy a olvidar. ¿Por qué? Porque la información que ustedes están captando, yo la estoy sumando a un movimiento. Y este movimiento lo estoy utilizando acorde al cuadrante superior derecho del cerebro, que es el que me va a permitir grabar. Si yo necesito grabar o aprenderme algo, yo utilizo 3 modalidades distintas de voz. Entonces digo, vamos a entender que la PNL es una herramienta diferente a que sea una terapia. ¿Vieron la diferencia? Cuando yo le voy a enseñar a un hijo, le voy a enseñar a un hijo pequeño algo, le voy a decir, ven, vamos a cuidar las plantas. Cuidemos las plantas. Oye, vamos a cuidar las plantas. Esas 3 modalidades de voz hace que ese mensaje se ancle en el cerebro del niño. Eso es cuando estoy dando una información. Pero voy a responder a Valiente. Valiente dice, no, con plastilina más suavecita, a ver. Entonces yo tengo una creencia. Vamos a imaginar. Yo tengo la creencia que los costeños son perezosos. De hecho, la tengo, ¿no? Yo tengo la creencia de que los costeños son perezosos. Pero resulta que tuve en mi equipo de trabajo un pile, y eso también fue real, un colega que era costeño, pero qué pile era de hombre. Y ese hombre a mí me hizo cambiar la creencia. Entonces, ¿yo qué tuve que hacer? Trabajarle a mi creencia. Los costeños son perezosos. Entonces, yo recreo la imagen de este colega que es un pilo. Realmente es un pilo. Y es costeño. Entonces recreo la imagen de él, le pongo todo lo que yo pueda de mis sensaciones, el olfato o la imagen de él, o cómo realiza las actividades cuando trabaja conmigo en equipo, la recreo. Listo, ya lo tengo. ¿Cuál es el objetivo que yo tengo? Cambiar mi creencia. Mi objetivo es claro, quiero cambiar mi creencia. El objetivo es claro, ya recreé el escenario, ya le di todos los ingredientes, ahora lo voy a anclar. Lo voy a anclar a través de algo. Yo generalmente anclo con las manos. A veces hago esto. Cuando me quiero memorizar, siempre hago esto. Siempre. Pero tengo otras formas. Entonces, hay veces cuando quiero anclar algo en mi emoción, me doy un golpecito como en el pecho, como en el corazón. Porque esto es para mí mi método. Pero mañana puedo cambiar el método. Cada uno tiene una forma particular de anclar. Por ejemplo, el hecho de coger un libro, rayarlo
hacerle un círculo, hacerle un muñequito, es una forma de anclar una información. Sencillo, es fácil. ¿Por qué? Porque yo lo estoy grabando, lo estoy recreando con unos colores que son visualmente, ese es un anclaje visual. ¿Por qué? Porque yo abro el libro y me pesco con un color naranja, un color verde, un color... Claro, cuando uno es obsesivo compulsivo, como yo era antes, imposible rayar un libro, ¿no? Pero efectivamente esos son los anclajes. Valiente, ¿te queda claro? Sí, gracias. Listo. Un ejemplo que hay, Tara, perdón, es para la creación, para crear cosas. Para Entonces, crear cuando cosas. está uno en estados meditativos, Sí. puede utilizar igual, si uno es kinestésico, visual, auditivo, olfativo, entonces utilizar estos anclajes para poder crear en el estado meditativo. Si la persona es, vamos, auditiva, entonces poner algo que le guste, que le agrada, mientras está en el estado meditativo para la creación de algo. Sí. Igual que bueno, si una persona le molesta los olores y pone una meditación, pues supongamos, hay un grupo y van a esta meditación, entonces supongamos que está de moda prender un incienso o un palo santo. Si la persona le molestan los olores, no va a poder entrar en ese trance de meditación porque no va a hacer esa conexión porque no es parte de esa persona. Igual que los sonidos, como dijo Tara, cada individuo somos una persona, somos un universo independientes, que cada uno depende lo que venimos a trabajar. Tenemos más desarrollado tal o determinado, digamos, sentido que lo podemos utilizar para cuando estamos en esos estados meditativos para poder crear y materializar. Esto sí es súper importante, pero súper importante. Pero puede durar una persona, pero es que yo llevo un año meditando, haciendo todo, escuchando las meditaciones de YouTube, unas que hice en un curso y no me funcionan. ¿Por qué no me funcionan? Porque tal vez no me conozco. Si no me conozco, ¿a qué soy sensible? ¿Qué es lo que realmente le gusta a mi yo soy interior? Ahí quedo varada y puedo durar el tiempo que quiera haciendo decretos. Si yo no soy de decretos, puedo hacer decretos por todo, puede llevar 2, 3 años haciendo decretos y esos decretos no le van a entrar, le entran en reversa. Así es. Tengo que conocerme qué clase de persona yo soy y qué es lo que funciona para mí, para cuando entre esos estados meditativos, para poder crear y materializar, saber qué me funciona. Y esto sí es básico, como dice Tara, es súper importante. Sin embargo, Sofía, vuelvo y planteo, nosotros no somos kinestésicos, nosotros no somos. Cuando decimos somos, eso es parte de, es que soy, y no, si fuera así, siempre funcionaría de esa manera. Nosotros tenemos esas cualidades de ser auditivos, o ser visuales, o ser olfativos, o ser kinestésicos, y eso lo puedo utilizar en diferentes momentos. Posiblemente hay algo que me domina más, puede que sea lo visual, puede que sea lo kinestésico, y lo podemos utilizar en diferentes situaciones que tenemos. Entonces, ¿qué propone la programación neurolingüística? Que nosotros modifiquemos el comportamiento que nosotros queremos modificar. Simplemente es eso. ¿A través de qué? A través de la neuro, como decíamos ahora, de los sentidos y a través del lenguaje. Entonces, realmente la programación neurolingüística es desaprender. Por eso dicen algunos de los autores, este es un proceso de aprendizaje. Es una herramienta de aprendizaje. Rubén Darío acaba de escribir, dice: mil gracias, Ramiro, lamentablemente hoy he estado toda la tarde en un taller. No lo pudimos conocer. Bien.
Entonces, vamos a ver cómo, qué es lo que necesitamos hacer. A mí me gustaría que cada uno de nosotros en este momento pensara, en este momento, en el aquí y el ahora, en el hoy presente, 27 de febrero, 7:41 de la noche, ¿qué me gustaría desaprender de mí? Que cada uno lo piense. Perdón, Tara, o sea que es un proceso de aprender o de desaprender. Pues si se aprende, se desaprende. Aprender es que refuerzas lo que te gusta y desaprender es que quitas lo que tienes aprendido negativo. Sin ser un proceso de condicionamiento operante, ¿no? Tengámoslo claro. Que podría ser, ¿puedo decir lo Claro, que, claro, claro. por Dichosa y ejemplo, afortunada. el hecho de rumiar situaciones que de alguna forma me afectaron? Ajá, exacto. Entonces, el pensamiento rumiante cuando yo tengo situaciones negativas. Y eso, sabes que eso es muy frecuente y gracias que lo pones porque ese es uno de los objetivos que nos permite salirnos de nuestros estados emocionales afectados. Ansiedad, tristeza, angustia, preocupación, todas esas cosas. Y nos dificulta la empatía. Porque si yo estoy rumiando permanentemente un problema, pues me estoy enfocando en el problema. Y partamos del hecho de que la PNL nos dice enfóquese en lo positivo, suelte lo negativo, es decir, desaprenda eso. Entonces, ¿cómo lo podrías hacer? ¿Qué crees? Si sabes que precisamente tienes herramientas importantes, por ejemplo, como la comunicación, el anclaje, ¿qué puedes hacer? Perdón, por favor, es que no sé colocar el micrófono y la cámara al mismo tiempo. O sea, Bueno, puedo, tranquila. a ver, no sé si ahí Ahí, me escuchan. sí, ¿Ahí me ahí escuchan? te vemos y te Ah, ok. escuchamos. Ah, ok. Entonces, pues primero, ver, pensar y sentir hacia lo positivo, No, ¿no? lo primero es tener claridad lo que yo quiero lograr. Ok. Es poner en claro, muy claro, sin lugar a dudas, el objetivo. Y el objetivo es ser concreto y claro. Mm, Quiero cambiar mi pensamiento rumiante. sí. Listo. Mm. ¿Qué más vas a hacer? Entonces puedo hacer un anclaje tocando alguna parte del cuerpo, que podría ser tocando la cabeza, por ejemplo. No O, puedes hacer anclaje aún. Primero Mm, Si tienes no que sabe a darle dónde va a otras llegar. herramientas. mm, Primero tienes que hacer otra cosa. ¿Qué es? em, Ya tienes claro. ¿Ahora qué es? sí. Entonces ahora sería mm, em, ¿cómo sería? Pues sentirlo, ¿no? Sentir cómo sería si pienso positivo. Tienes que mm, asociar ese pensamiento rumiante. ¿Corresponde a qué? ¿A qué mm, tipo de experiencia? Entonces, mm, sí. vamos a imaginar que el pensamiento rumiante es, tengo una deuda en el banco y debo pagar una cuota de 1.000.000 de pesos mensuales y este mes estoy, pero, como dicen los adolescentes, en la inmunda. Entonces, Ujú, tengo el pensamiento rumiante, la preocupación permanente de se me va a vencer la cuota, me van a llamar del banco, me van a cobrar intereses, y vuelvo y vuelvo y vuelvo y vuelvo y estoy recreando el pensamiento rumiante. ujú, Entonces, lo primero que hay que ver es con qué asocias la deuda que tienes en el banco para ujú, poder mirar tus emociones, lo que te despierta, ¿cierto? ujú, Y poderlo modificar. mm, Mientras no tengas clarísimo, cuál es el pensamiento, cuál es el objetivo, perdón, ujú, cuál es la experiencia que te genera esa situación.
¿Cuáles son las emociones que conllevan eso? ¿Cuál es el resultado o la consecuencia? Ujú, No podemos hablar de anclaje, porque ¿qué vas a anclar si no tienes esto claro? ujú, Entonces, sí, primero eso hay que escribirlo, ojalá escribirlo. Claro, recuerden que cuando yo escribo, hay un proceso de conexión cerebral con mi mano, ojalá no con el teclado, sino con mi mano, puño y letra, que hace que se vaya clarificando y ordenando la información. ujú. Ok, Después de que ya tienes eso, ya puedes ir pensando en qué es cómo lo quieres modificar. Eso que quieres modificar y ya bien estructurado, ahí sí lo anclas. Antes ujú, no. ok. ¿Sí? Es igual que pasa con el anzuelo y la carnada para el pez. Yo Ujú. lo asemejo así. Yo me quiero Podríamos seguirlo haciendo que si no le molesta a Dichosa, podríamos seguirlo haciendo con Dichosa todo el proceso. ¿Aló? Ay, ahora sí, Te dime. estamos oyendo, dichosa. Sí, sí, no, no hay problema, sí. Listo. Entonces, ¿qué vas a hacer después? ¿Qué voy a hacer después? Entonces, escribo qué es lo que, o sea, escribo primero qué es lo que me molesta, segundo, eh, escribiría hacia dónde es que quiero dirigirme. ¿Qué es lo que quieres lograr? Sí. Sí, Luego, y, y luego, pues sí Perdón, yo tendría hago que, una pregunta ahí. ¿Hacia dónde quiere dirigirse? Querría decir que Dichosa tendría que preguntar, es decir, plantearse, por ejemplo, lo que quiero es, no sé, pensar en, o estar tranquila, o es decir, cuando dicen hacia dónde quiero dirigirme, es como el objetivo que quiere lograr contrario a lo que está haciendo. exactamente. Ujú, Tengo una gran preocupación porque me llega una cuota del banco de 1.000.000 de pesos mensual y este mes estoy en la inmunda y no voy a poder pagar la cuota. mm. Entonces lo que pienso es que me está llegando plata. Sí, Exactamente. ujú, sí, Exactamente. Ten presente, lo primero que tienes que hacer es tener claro el estado en el que te encuentras, tener claro, no, estoy muy preocupada porque no puedo pagar este 1.000.000 de pesos y necesito cambiarlo a un estado positivo. ujú, Entonces, ¿qué ocasión del pasado tuyo tuviste donde tuviste afluencia de dinero y pudiste cumplir con todos tus compromisos económicos? ujú, Acuérdate de una experiencia de esas. ¿Ya la sí, tienes? sí, 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 Recréala. ajá, ujú, Recréala oliendo billetes, recréala viviendo ese mes donde pagaste todo y además te fuiste a una cena deliciosa con el amor de tu vida y gozaste y disfrutaste la cena, la champaña, lo celebraste. Esa es la recreación que hay que ponerle. ¿Por qué? Porque estás dándole los elementos desde lo sensorial, desde tus sí, sentidos a ujú, esa experiencia positiva. ujú, ¿Cierto? sí, Entonces, como ya lo estás viviendo, tú vas a decidir con qué herramienta de anclaje lo vas a utilizar. ujú, Entonces, lo quieres utilizar con el olor de los billetes, con la sensación esa de la cena rica que pudiste pagar después de pagar todas tus... ¿Con qué lo quieres hacer? por ejemplo, con la imagen de que llueven billetes del cielo. Exacto, entonces esa es una imagen, esa imagen que yo envío del cielo, que nos habla de lo auditivo, de lo visual, de lo kinestésico, ¿de qué nos habla? De lo visual. De lo visual. Entonces tú vas a considerar que es esto anclaje, entonces lo anclas y ojalá hagas un movimiento con una Ujú, mano, es ujú, muy importante, anclalo.
Entonces, hay personas que hacen eso, tiran el ancla o lo cogen así y lo anclan porque el ancla se pega al piso, ¿cierto? Entonces, es muy importante que nosotros tengamos presente que las anclas son personales, son individuales, tienen que ser inconfundibles para nosotras, tienen que ser muy intensas, por eso se le pone todo ese juego emocional de la situación que nosotros nos estamos imaginando. Tiene que ser oportunas. Si tú estás haciendo un anclaje de una situación de deuda económica por una de prosperidad, pero anclas con comprar un libro, pues eso no resuena, ¿no? Tiene que ser exactamente, o lo anclas con el movimiento que nos acaba de hacer Eina, ¿cierto? Perdona, espera, Richard, un momentico. Una cosita. Y otra cosa importante, el último elemento que es importante en el anclaje es que lo refuerces. No solamente lo hiciste ya y ya, quedé perfecta, no. Por la noche vuelve y revívelo, vuélvelo a hacer al otro día. ¿Por qué? Porque estos anclajes se convierten en hábitos. ¿Queda claro el proceso? Una pregunta, qué pena que es que yo estoy necesitando que vayan en plastilina reblandita para entender. Entonces, por ejemplo, sigo con Dichosa, ¿cierto? Entonces, Dichosa dice, yo lo que me voy a imaginar es que llueven billetes del cielo, ¿cierto? Sí. Entonces, es decir, o sea que ella lo que tendría que hacer, pregunto, pues estoy cogiendo ese ejemplo, entonces ella se imagina los billetes cayendo del cielo y hace este movimiento para anclarlo mientras imagina eso. ¿Esa es la manera de usar el anclaje? Exactamente, esa es la forma de bueno, y entonces va la siguiente pregunta. Entonces, digamos, listo, Dichosa llegó, recreó la imagen, la sensación, y hizo este movimiento, ¿cierto? Valiente, Entonces, tú dices hice este movimiento, pero tú no tienes cámara y no te vemos. Bueno, el movimiento que había hecho ya. De los dedos, ¿cierto? Entonces, digamos que, bueno, va ahí. Después de que ella hace ese movimiento, cuando tú dices hay que recrearlo, entonces, ¿qué es lo que tienes que recrear? Recrea otra vez toda la experiencia de ver cayendo los billetes del cielo y el anclaje, o solamente el anclaje, o mejor dicho, ¿qué es lo que, o digamos... Se recomienda que cuando somos aprendices hagamos todo el procesito, porque es fácil. Se recomienda. Cuando ya hice varias veces ese proceso, eso se convirtió, así como me pasa con la cepillada de los dientes, ¿no? La repetición hace que eso se me convierta en un hábito. Entonces, el día de mañana resulta que volvió otra vez, dichosa afortunada, a tener problemas con el pago de la cuota del banco. Ya ella solamente con estar haciendo esto, movimiento, y me llueven billetes del cielo, así con esto, ya no más, ahí ya está anclado el nuevo comportamiento positivo que deseamos que permanezca. Nos recomiendan al comienzo, precisamente practicarlo mucho. Cuando yo hice la experiencia, bueno, 5 minutos porque ya voy a terminar. Richard, sí, te doy la palabra y termino con una cosa. Audio. Micrófono. Me olvida. Cuando yo estaba estudiando, sobre todo en la universidad, que tenía uno que estudiar muchos artículos, había cosas que yo leía y de una se me quedaban, pero había otras que leía y no, o sea, las entendía en el momento que leía, pero terminaba la lectura y no cogía nada. Entonces, para esos casos yo hacía unos cuadros sinópticos, entonces empezaba yo esto y le pintaba flechitas, que esto depende de aquí, ya tan. Cuando ya tenía un gráfico ahí encima de todo ese texto, ahí en ese momento era que entendía. Entonces yo creo que ese sería mi anclaje. ¿O no? No,
Eso es simplemente una técnica de metodología de memorización. estudio que se llama mapas mentales, mapas conceptuales, pero ahí no hay anclaje. Ah, ya. El anclaje implica que haya una conexión con unas emociones, con una experiencia pasada de éxito anterior, que es la que yo voy a utilizar para anclar. Y el anclaje final se da con un movimiento con algo kinestésico, aunque yo sea olfativa, auditiva, perdón, visual o auditiva. Entonces, eso que tú dices es simplemente una estrategia de estudio, una técnica de estudio. Siempre tiene que ser kinestésico el anclaje. En la última Se parte. recomienda, puede ser, bueno, yo gozo con el olor del billete, más se recomienda que haya un movimiento, con las manos especialmente. Otra pregunta, qué pena. Como, Este me como el preguntó, ¿no? como el famoso toco madera, ¿no? Como el famoso toco madera. Eso es un anclaje, exactamente. Sí, Ahí, Valiente. es decir, dentro del PNL han ubicado tiempos en los que la persona, el aprendiz tiene que darle y darle y darle para que quede fijo el anclaje. Claro, como en todo. Y Cuando si los nosotros billetes no llegan, ese punto es muy importante. ¿Se acuerdan que yo les dije que una de las cosas fundamentales era la frustración para el PNL? sí. Entonces hay que trabajar mucho los niveles de frustración. Cuando yo les dije al comienzo, posiblemente, dichosa y afortunada, no va a poder continuar con el tema, es porque esto apenas estamos en los puntos elementales. Pero vamos a tener que hablar, por ejemplo, de ese punto, Luminosa, de la frustración. ¿Cuál es la falla precisamente en cambiar los programas mentales que nosotros tenemos en la programación neurolingüística? Una se llama la frustración. Como esto no me dio resultado, no lo vuelvo a intentar. Por eso es tan importante que seamos como persistentes, como que sigamos, y que si no me dio resultado este anclaje, busque otro. Por eso decía que uno de los principios era cambia el camino. Y yo creo que ser positivo, ¿no? Porque también lo nombraste en algún momento que uno de los principios era eso, o sea, que ahí no hay un fracaso, sino es una oportunidad para pues, ahí ya descubrirlo. Por eso, si tú tienes una cantidad de creencias negativas, eres pesimista, eres echada al fracaso, estás feliz en la zona de confort, que es la más incómoda que hay, que es la zona de confort, todo eso te va a resultar mucho más negativo, más difícil, perdón, pasar de lo negativo a lo positivo. Si tú empiezas con un pensamiento positivo, si eres consciente de qué lenguaje estás utilizando, qué te estás diciendo, qué dices hacia afuera, qué términos estás utilizando, y empiezas por hacer ese ejercicio y lo vas cambiando, te va a resultar mucho más fácil cambiar programas de lo negativo a lo positivo según la PNL. Así es de que es como si estamos preparando la tierra fértil para que al echar la semillita florezca y se reproduzca. Si no tenemos una tierra fértil, sino una tierra vuelta nada, con muchas cosas negativas, va a ser muy difícil, porque la frustración no nos va a permitir cambiar los programas. Sí, Richard. No, un compañero de trabajo que decía que hay gente que es feliz quejándose. Entonces, viven contando amarguras y como que Pero eso los mantiene. es cierto, es feliz quejándose porque es que también lo dice la PNL. Algunas veces ese tipo de cosas nos llevan a perpetuarlas porque tenemos una ganancia secundaria. Por ejemplo, en los programas de dejar de fumar, de acuerdo a la PNL, una de las cosas que hay que investigar es cuál es la ganancia que tú estás obteniendo cuando estás fumando. Ah, no, es que me reconocen mis compañeros porque como todos fumamos, pues yo no puedo dejar de fumar. Ahí hay que empezar a trabajar para poder lograr
un desanclaje de esa creencia de reconocimiento, poderla modificar y entender el daño que produce el cigarrillo. Entonces la tarea es larga. Bueno, yo creo que estamos sobre el tiempo. Así es. Entonces, muchas gracias. Un minutico, Tara. Gracias, Tara. A usted, Realmente, Tara, muchas gracias. realmente Gracias, Tara. realmente esto es el inicio de entender esto. Yo creo que si Tara nos puede ampliar un poco más en la próxima reunión para poder entender, porque si no seguimos ahí arando sobre el mar, porque a mí se me ha dificultado mucho leer, porque como no sabe uno los pasos ni entiende bien, pues lee, pero no comprende. Ahí sí pasa lo que dice Richard, lee y no entiende. ¿Por qué? Porque no están claras las bases de la PNL y el libro está basado en la PNL. Entonces yo no sé si están de acuerdo todos, podemos seguir contar a la próxima reunión para que haya una mayor aclaración sobre todos los conceptos y sugerirle a Tara también que en los próximos capítulos, si hay alguna poca claridad sobre el tema, nos explique, porque yo veo que Tara entiende muy bien sobre la PNL. Entonces yo no sé si el grupo está de acuerdo o continuamos con la otra persona que estaban explicando. ¿Aló? Sí. Sí, a mí me parece importante la explicación que Tara está haciendo como para ubicarse más, pero a mí sí me gustaría poder terminar el capítulo 1, la parte que me faltó, porque creo que además con lo que Tara está explicando, yo voy a poder hacer como un cierre de ese capítulo después, como con más claridad. Si ustedes están de acuerdo. ¿Parece que lo, Del lo capítulo quieres 2, hacer perdón. al comienzo? No, a ver, pues ya, o sea, yo ya me estoy como ubicando más. Entonces, por ejemplo, en el capítulo 2, la última parte que me faltaba, daban ejemplos de casos. Entonces, y es cierto que es, o sea, cuando uno no conoce, pues puede parecer complicado, pero con lo que estás explicando, pues ya podría hablar, o sea, ir directamente sobre el libro y cerrar el capítulo 2, pero después de lo que tú termines. Si ustedes están de acuerdo, no sé. ¿Qué opina el Pues grupo? a mí sí me ha parecido interesante profundizar más sobre este tema porque pues uno creía que ya más o menos manejaba la cuestión, pero aquí uno como que vuelve a empezar en otro pedacito. El PNL es complejo. A mí me parece que lo que estamos mirando hace que se pueda aprovechar más el contenido del capítulo y el contenido del libro mismo, porque yo digamos que ubicaría como mejor dicho, el mapa mental, así que el mapa mental que yo hago con relación al libro es como que el libro nos aporta dos niveles. Uno, yo veo que nos puede ayudar a organizar como un mapa mental de cómo es que funcionan las creencias, desde las creencias chiquitas hasta esas creencias grandotas que le marcan a uno la vida, ¿sí? Y por otro, el cómo se hacen las cosas, digámoslo así. Y este es un cómo. Seguramente hay otros cómo, pero porque en este momento estamos mirando este cómo, a mí me parece que nos movamos sin prisa, o sea, como nos hemos movido con las otras cosas, donde seamos, digamos, tranquilos en el proceso y pues sin prisa. Creo que la idea es que aprendamos y unas herramientas y algo que nos ayude como a ampliar nuestros mapas mentales. Entonces, yo personalmente sí pensaría que es mejor que Tara nos siga
aportando su conocimiento que generosamente pues lo ha querido hacer y pues, bueno, ese es mi punto. Simplemente. Ujú. Pongo en eso a Richard. Yo estoy de acuerdo con Valiente. Yo también estoy de acuerdo con Valeria. Y después sí termina el capítulo ya con Sí. lo tengamos una herramienta más para Sí. de comprensión. Claridad. Sí, para que podamos entender mejor el libro, porque acá que no lo ponga con plastilina, como dice Valiente, que eso nos ayuda para terminar de entender el libro. Ujú. Sí, sí, sí. Sí, yo. Vale, Ujú. yo me comprometo a hacerlo y lo que sí me gustaría es saber si el ritmo como lo estoy haciendo, la forma como lo estoy haciendo está bien para ustedes. Muy bien. Pienso además que podemos enriquecerlo con un poquito de ejemplos, pero es que esto era lo básico, básico, básico. Y luego podemos, así como hicimos con el anclaje para Clara Inés, perdón, dichosa y afortunada, lo podemos hacer con otras cosas también. Entonces, Ujú. perfecto. Perfecto. Para, Sara, muchas entonces, gracias. Bueno, quedó Muchas gracias, Tara. Nos Bueno, vemos Muchas en gracias, Tara. Muchas Gracias a gracias. todos. gracias a Feliz ustedes. noche. Gracias. Gracias. Feliz noche. Feliz noche, Bueno, muchas gracias. gracias.